Saludos alumnos y alumnas de sexto grado, bienvenidos al desarrollo de un nuevo contenido de la asignatura de Ciencia, Salud y Medio Ambiente correspondiente a la semana 2 del año 2022. La unidad número 1 se llama Sostén y movimiento de los cuerpos. El contenido es movimiento y velocidad. La evaluación sugerida: ¿quién se mueve? ¿Rapidez o velocidad? Vamos a leer un poco sobre estos temas. El universo está en continuo movimiento. Se mueven los planetas alrededor del Sol. La Tierra gira sobre su propio eje. Se mueven los barcos en los océanos. Las aves migran de país en país. Un leopardo se mueve de forma sigilosa para cazar a su presa. El ser humano se mueve de un lugar a otro usando distintos medios de transporte a diferentes velocidades y poder recorrer en menor tiempo la distancia. Incluso durmiendo, nuestro cuerpo sigue moviéndose como el corazón que bombea sangre recorriendo todo el organismo. El movimiento es parte fundamental de nuestra vida y por ello debemos investigar el movimiento a través de una variedad de actividades para identificar cambios en la posición, dirección y velocidad de un objeto. Veamos lo que tiene que ver con movimiento y velocidad. Para estudiar el movimiento se considera que existen elementos que están en reposo respecto a otros que conforman un sistema de referencia. El movimiento se puede definir como el cambio que experimenta un cuerpo respecto al sistema escogido como referencia. Por ejemplo, imagina que una nave espacial despega de la superficie de la Tierra. Para quien observa desde la superficie, le pareciera que la nave asciende y muy pronto se pierde de vista, viéndose cada vez más pequeña a medida que se aleja. En cambio, para el piloto es la Tierra la que queda atrás. Pero un tercer observador que se encuentra en la Luna diría que el movimiento del cohete es lento y bastante distante. En cambio, la velocidad es la distancia recorrida por un objeto por unidad de tiempo. Esta es una magnitud vectorial ya que la describe tres elementos: magnitud, dirección y sentido. Y aquí podemos observar en el caso de la figura 1 el ejemplo de la nave espacial que está despegando. Y en el caso de la figura 2 vemos el movimiento de un carro a una velocidad de 60 km por hora. Veamos en qué consiste la magnitud. Es la comprendida por un valor numérico y su respectiva unidad. Por ejemplo, 60 km por hora, que es lo que acabamos de observar en la figura 2. La dirección entonces es el ángulo formado entre el marco de referencia y el movimiento del objeto. En la figura 2 la dirección del carro es de 0 grados respecto al eje de coordenadas X. El sentido es hacia dónde se dirige el objeto. Para el ejemplo de la figura 2 se dirige a la derecha. Con los elementos antes descritos queda expresada la velocidad, pero cuando solo brinda información de la magnitud, entonces se está hablando de rapidez. Usualmente en lenguaje cotidiano se suele confundir velocidad con rapidez, pero ahora sabrás que cuando escuchas que un vehículo viaja a 80 km por hora, se refiere a la rapidez. Pero si escuchas que viaja a 80 km por hora hacia el noroeste de San Salvador, sería velocidad. Y aquí tenemos las imágenes antes mencionadas. Vamos al ponte a prueba. Selecciona el orden de menor a mayor para movilizarse más rápido y tenemos el A, la bicicleta, el B, una carrera atlética y el C, la figura de un tren. Entonces el orden respectivo sería el C, luego tendríamos el A y por último el B. Entonces el literal correcto sería el literal C. Pregunta 2. Juan está apresurado para ir a jugar. Toma una pelota y corre con ella. Mientras lo hace, lo observa José, quien está sentado por la puerta donde pasa Juan. Para José la pelota se encuentra en reposo. Y la pregunta 3. En las noticias informan que un vehículo tuvo un accidente porque iba a 120 km por hora. ¿Qué significa este valor? Estamos hablando, según lo que hemos leído,
y hemos entendido en el texto anterior que estamos hablando de la rapidez, porque solo está hablando de dos magnitudes, ¿verdad? Está hablando del tiempo, en este caso que son 120 kilómetros por hora, y está hablando de la distancia. Está combinando dos magnitudes. Vamos a las tareas de la semana. Dice el literal A, ¿quién se mueve? Y el número 1, ordena los siguientes resultados del más rápido al más lento. Y tenemos resultados de los 100 metros masculinos final de los Juegos Panamericanos 2019. 100 metros masculinos final Juegos Panamericanos 2019. Y tenemos aquí 8 tiempos diferentes para atletas de diferentes nacionalidades. Entonces vamos a ordenarlos en el orden respectivo. En este caso el primer lugar sería para el que obtuvo 10 minutos con 9. Podrían ser 10 segundos con 9 centésimas. 10:09 sería el primer lugar. El segundo lugar sería para el que obtuvo 10 segundos con 16 centésimas. El tercero sería para el que obtuvo 10 con 23. El cuarto para el que obtuvo 10 con 27. El quinto para el que obtuvo 10 con 32. El sexto para el que obtuvo 10:38. El séptimo para el que obtuvo 10:40. El octavo para el que obtuvo 10:42. Y ese sería el orden en el que llegaron los participantes de esta competencia. Vamos a la siguiente pregunta. Carlos y Mariana están hablando sobre el movimiento. Mariana dice que mientras esperaba a su mamá afuera de la escuela, veía como las personas se movían muy rápido dentro de un autobús. Carlos dice que las personas no se mueven, que el que se mueve es el autobús. ¿Quién tiene la razón? Razona tu respuesta. El autobús está transportando personas, por lo tanto está realizando el movimiento de aquellas personas. Y ahora el literal B, rapidez o velocidad, marca 1 metro sobre una superficie plana, lanza una canica y mide cuánto se tarda en moverse por la marca. Ahora divide 1 metro entre el tiempo obtenido. ¿El valor obtenido es rapidez o velocidad? La respuesta es velocidad, porque está hablando de 3 magnitudes. Se obtendría la distancia, el tiempo y la dirección, que tendría que ser sobre la marca que se trazó en un inicio. Y de esta manera estaríamos completando el contenido correspondiente a esta semana 2, que se llama movimiento y velocidad. Ha sido un gusto, muchas gracias, bendiciones para todos.